Buenos días. En este vídeo vamos a ver cómo se emplea en SPSS el procedimiento ANOVA de un factor, o lo que es lo mismo, análisis de la varianza de un factor. Como sabéis, el ANOVA sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Es decir, tenemos una variable explicativa que su naturaleza es cuantitativa, es de intervalo razón, ¿vale? La variable por la cual vamos a separar estos grupos es una variable categórica, que puede ser nominal u ordinal, y es la que define los grupos que vamos a comparar. Esta variable se le suele llamar factor. Bien, como sabemos, una ANOVA, ¿vale? Tal y como lo vemos nosotros, es básicamente un contraste de medias múltiple. Cuando tengo dos o más medias. Cuando tengo dos medias es equivalente al procedimiento test-student, y cuando tengo más de dos medias, pues de momento el procedimiento que se puede emplear siempre que se cumplan los supuestos eh, que requiere este procedimiento, que son normalidad, homocedasticidad e independencia. Para explicarlo vamos a ampliar la base de datos que solemos utilizar en estos vídeos, que es la de los datos de empleados, donde tenemos distintas variables cuantitativas y categóricas. Bueno, comencemos con este procedimiento. Bien, este procedimiento se encuentra, como básicamente todos los que estamos viendo, en el menú de analizar, comparar medias, porque al final es un procedimiento que lo que hace es comparar medias, pero en este caso, como son más de dos muestras, tenemos aquí una muestra, dos muestras independientes, dos muestras relacionadas, y aquí tenemos el ANOVA de un factor, que es el que vamos a ver. Si pinchamos el ANOVA de un factor, se nos abre la siguiente ventana. A la izquierda, como es habitual, me aparecen las distintas variables que podemos emplear, y a la derecha, pues ya tenemos las opciones que podemos tomar. Como he dicho, nosotros tenemos una variable dependiente que es cuantitativa, que es la que queremos analizar. En este caso, en nuestro ejemplo, vamos a tomar el salario actual, ¿vale? Y lo que vamos a comparar, el ejemplo que vamos a comparar es si este salario, difiere en función de la categoría laboral de los distintos empleados. Recuerdo que la categoría laboral eran tres, ¿vale? Administrativos, seguridad, agentes de seguridad y directivos, ¿vale? Si no hago nada en este contraste, pues yo daría aceptar y aparecería la siguiente salida de SPS. Bueno, como podéis observar, sin hacer nada, aquí aparece lo que se llama la tabla de ANOVA. ¿De acuerdo? Esta tabla de ANOVA que aparece aquí, tenemos por un lado la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media cuadrática, el estadístico F y su grado, su p-valor. ¿Vale? La suma de cuadrados, en este caso, entre grupos, es la suma de cuadrados explicada, es la que se debe a las diferencias entre las medias de cada grupo y la diferencia global, que tiene 2 grados de libertad al tener aquí, en este caso, 3 grupos. Dentro de los grupos son las diferencias que existen entre cada una de las observaciones y la media de cada grupo. Y por último, en este caso es la varianza, la suma de cuadrados totales. Como sabéis, la suma de estas dos entre grupos y dentro de grupos es igual al total. En la media cuadrática, en esta salida, como sabéis también, no es más que la suma de cuadrados dividido entre sus grados de libertad. ¿De acuerdo? Si dividimos esto entre esto, pues tendríamos la media cuadrática. Y el estadístico F, su construcción es como la ratio entre la suma de cuadrados explicada o entre grupos dividida entre la suma de cuadrados dentro de los grupos. En este caso, este estadístico F se distribuye como con esa distribución, una distribución F, y en este caso el p-valor es 0, por lo tanto rechazaríamos, tal y como está aquí, rechazaríamos la hipótesis nula de que las medias o los salarios medios de estos trabajadores, según estas categorías, son iguales. Es decir, lo que ocurriría es que al menos una de esas medias difiere del resto, al menos una, no necesariamente todas. Bueno, ¿qué más opciones tenemos aquí? Bueno, si vamos de nuevo a ANOVA de un factor, tenemos aquí distintas opciones. Vamos a ver las opciones que nos ofrece.
Las opciones que nos ofrece, ¿vale? Si pinchamos en las opciones que nos ofrece, tenemos por un lado descriptivos, descriptivos, ¿vale? Que como su nombre indica, nos va a dar estadísticos descriptivos sobre los datos que vamos a trabajar. Tenemos otros elementos que quizá ahora nos interesen menos, pero el que nos puede interesar es el de la prueba de homogeneidad de varianzas, puesto que es un procedimiento que se exige para que se pueda llevar a cabo el análisis ANOVA. ¿Vale? Sabemos que uno de los supuestos, aparte de la normalidad, es el de homogeneidad de varianzas. Es decir, lo que se espera es que el supuesto que se espera, lo que se exige es que las varianzas dentro de cada uno de esos grupos, aunque sean desconocidas, son iguales. Esto se contrasta con la ya famosa prueba de Leven. Bueno, también tendríamos otro tipo de pruebas aquí, pero bueno, y también tendríamos fuera de estadísticos, tendríamos aquí el gráfico de medias, que ahora veremos lo que es. Que simplemente nos va a dar el valor de las medias en cada uno de los grupos y vamos a poder ver, hombre, pues los saltos que existen entre las medias. Si le damos a continuar y le damos a aceptar, pues obtendríamos lo siguiente. Quizás sería más interesante comenzar por ahí. Bien, pues fijaros, de nuevo, aquí la última tabla que me ha aparecido es la tabla ANOVA, que es la misma que salió antes de que le diera las opciones. Aquí tengo los estadísticos descriptivos, es decir, tengo un total de 363 administrativos, cuyo salario medio es 27.000. En seguridad tengo solamente 27 con un salario medio de 30, directivos 84, un salario de 63.000 y bueno, pues tengo sus desviaciones, sus intervalos de confianza y sus valores máximos y mínimos. Bien, como he dicho anteriormente, le hemos dicho que no solo nos saque los descriptivos, sino que también nos ofrezca la prueba de homogeneidad de varianzas. En este caso, nos ofrece la prueba de homogeneidad de varianzas el estadístico de Leven, suponiendo cuando este está basado sobre la media o la mediana y con grados de libertad ajustados y con la media recortada. Pues si hubiera muchos atípicos, pues a ver qué nos da. Bueno, como podéis observar, en todos los casos, el grado de significatividad, es decir, los p-valores son muy bajos, son cero, por lo tanto, se rechazaría la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. En este caso, lo que debería ocurrir es que, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado porque claro, no cumple este supuesto. Este supuesto no sería un problema si el número de individuos o de observaciones que hubiera dentro de cada grupo fueran grandes y fueran similares. Si fueran de tamaños, grupos con más o menos el mismo tamaño, pues el rechazo de esta prueba no generaría muchos problemas, pero en este caso, como podemos observar, existen grandes diferencias dentro de los grupos. Por lo tanto, ya estamos partiendo de que no podríamos utilizar el ANOVA. Habría que utilizar otro procedimiento similar que existe, que es un no paramétrico, ¿no? Que es el contraste de Kruskal-Wallis que veremos más adelante. Bueno, de nuevo, entonces aquí ya podríamos observar esto, que se rechaza esa hipótesis nula independientemente de sobre qué estadístico lo basemos. Y de nuevo, pues la ANOVA no difiere, es el mismo que antes, el mismo procedimiento. Este es el gráfico de medias que comentaba. Es este gráfico de medias aquí en el eje de las ordenadas, perdón, sí, tengo los administrativos, la seguridad y los directivos, y cada uno de estos puntos es su salario medio, este salario medio que veíamos aquí arriba. Bien, este gráfico lo bueno que me permite es que me permite ver los saltos, es decir, yo veo que aquí efectivamente los directivos, su salario medio difiere mucho de los de seguridad y administrativo y por tanto, al rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, diciendo que son distintas, pero lo que vemos seguramente es que el de directivo es distinto, eso habría que comprobarlo posteriormente, pero y estas podrían ser iguales también, aunque hay una pequeña diferencia, tendríamos que ver si desde el punto de vista estadístico estas diferencias son suficientemente significativas o no. Bueno, ¿qué más opciones tenemos dentro de el procedimiento ANOVA? Dentro del procedimiento ANOVA, vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos las opciones, ya las hemos marcado, ¿de acuerdo?
Y luego los contrastes, esto no lo vamos a ver, son contrastes polinómicos, etcétera. Nosotros no nos vamos a centrar en eso, pero vamos a centrarnos en las pruebas a posteriori, ex post, ¿vale? Bueno, ¿qué son esto de las pruebas a posteriori? Bien, cuando al rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en el ANOVA, ya sabemos que las medias dentro de cada de los grupos hay al menos alguna media que no son iguales. Pero no sabemos cuáles son. Podemos hacernos una idea viendo los valores muestrales o viendo el gráfico de medias, ¿vale? Pero no sabemos exactamente cuáles son. Bien, pues estas comparaciones a posteriori o post-hoc, como se llaman, lo que nos permiten es controlar, es decir, no podemos hacer un estadístico T comparando, por ejemplo, los de seguridad administrativo, porque estamos comparando, tenemos más medias que comparar, tenemos que controlar ese error, ¿vale? Entonces, estas comparaciones, estos estadísticos que están aquí, ¿de acuerdo? Lo que me permite es controlar la tasa de error al efectuar varios contrastes utilizando las mismas medias. Es decir, permiten controlar la probabilidad de cometer los errores de tipo 1 al tomar varias decisiones. Claro, aquí hay estas comparaciones se basan en función se calculan, se pueden utilizar en función de los que haya, ¿no? De que haya pasado anteriormente. Por ejemplo, tenemos aquí un grupo de comparaciones, que son contrastes de hipótesis, ¿vale? Asumiendo varianzas iguales o sin asumir las varianzas iguales. Nosotros no vamos a ver todas, vamos a ver quizá las más relevantes. Si os vamos aquí, ¿vale? Tendríamos, bueno, distintos indicadores, ¿vale? Como veis aquí en el estadístico, pues tenemos DMS, Bonferroni, SIDAC, SF, etcétera, aquí Duncan, muchos, Waller, Duncan, muchos indicadores, muchos estadísticos que me van a contrastar esas diferencias de medias controlando por todas las comparaciones, ¿vale? Asumiendo varianzas iguales y si no las asumimos, pues estas de aquí abajo. Aquí se fija el nivel de significación, que por defecto lo vamos a dejar al 5%. Y como decía, en el caso de, nosotros nos vamos a centrar en la Bonferroni. El test de Bonferroni, suponiendo varianzas iguales, quiero decir. El test de Bonferroni está basado en la T-de-Student y en este caso lo que hace este test, que es muy habitual en su empleo, es controlar la tasa de error. Simplemente dividiendo el nivel de significación que hayamos tomado, si por ejemplo hemos tomado el 5%, sobre el número de grupos o el número de comparaciones que se van a emplear, ¿vale? El número de comparaciones, no de grupos. Es decir, si tenemos 3 grupos, las comparaciones son 2, ¿de acuerdo? Porque solo se comparan, se hacen 2 comparaciones. Bien, perdón, se hacen 3 comparaciones. El número es igual, el número de grupos, el número de comparaciones, es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces se divide el nivel de significación dividiendo el número de comparaciones y esas ya estamos corrigiendo por por la tasa de error, ¿de acuerdo? El SF al igual que, bueno, hace también este tipo de comparaciones, pero bueno, el de Bonferroni está basado en la T-Student y el SF está basado en la F de Snedecor, ¿vale? Y en este caso lo que hace es controlar la tasa de error para el conjunto de comparaciones que se puede hacer con las K-medias o las J-medias o las G-medias, dependiendo cómo lo llamamos. Y es un procedimiento muy conservador, ¿no? Tiene que considerar significativas muchas menos diferencias de las que debería. Pero bueno, nosotros cuando hacemos un supuesto, hacemos comparaciones de este tipo, cogemos distintos indicadores, suponemos distintas estadísticas, hacemos distintas comparaciones. No vamos a coger solo un Ferrari, sino vamos a coger varios y a ver qué sucede, ¿no? Porque a lo mejor, si con todos efectivamente rechazamos o aceptamos, pues efectivamente pues recordará que se rechaza o se acepta independientemente de que cómo controle. Bueno, luego existen otros métodos, como habéis visto en la salida, existen, bueno, he dicho Bonferrón y he dicho SFE, pero bueno, también se utiliza mucho Taki, Duncan, etcétera, etcétera, cuando suponemos varianzas iguales. Si no suponemos varianzas iguales, bueno, aquí en esta podéis ver en esta bibliografía pues un poco cómo funcionan y si alguien quiere profundizar ahí podría ver estas comparaciones. ¿Vale? Si no supones varianzas iguales, el método más empleado es el de Gaines-Howell, que es similar al de Taki, que se usa también bastante. ¿Vale? Trabajan sobre el rango, ¿no? Lo que hacen es ordenar
pues las comparaciones y se llama rango estudiantizado, ¿no? Pues hace una especie de tipificación y, bueno, y con esa diferencia lo que hace es, bueno, suponiendo varianzas distintas, se realiza el contraste. También controla por la tasa de error y, bueno, este quizás es el que más se emplearía cuando no utilizamos o cuando no se suponen varianzas iguales, que en este caso, por ejemplo, sería lo que, lo que haríamos, ¿no? Em, y luego existen otros, como habéis dicho aquí, bueno, en esta bibliografía podríais encontrar qué hace cada uno de ellos. Bien, pues vamos a ello. Vamos a suponer, vamos a coger Bonferroni, vamos a coger Cephé, vamos a coger Taki, suponiendo varianzas iguales. Ya sabemos que no, pero bueno, vamos a tomarlo para ver qué sale y vamos a coger Gaines-Howell, que es el que he dicho. Entonces le damos, ¿vale? Le damos a aceptar y vamos a darle a aceptar también. Bueno, de nuevo, el principio es exactamente igual, descriptivos, contraste de varianzas, ANOVA, y ahora me vienen las comparaciones múltiples. Las comparaciones múltiples son estas que aparecen aquí. Es decir, voy a tener aquí, suponiendo el de aquí, van a ser los contrastes. ¿Qué va a contrastar? La media de administrativo con la media de seguridad, la media de administrativo con la media de directivo. La media de seguridad con la media de administrativo es exactamente la misma de arriba, ¿lo veis? Lo único que con signo opuesto, porque las diferencias son distintas. Y J, ¿vale? Pues en este caso cambian de orden y por eso es negativo. En uno negativo y en otro positivo. Seguridad directivo y así sucesivamente. Directivo administrativo, que ya le hemos hecho aquí arriba también, y directivo seguridad, que también está hecho aquí. Es decir, el último elemento realmente no me importa porque ya hemos hecho esas comparaciones, ¿no? Tenemos realmente tres comparaciones: administrativo seguridad, administrativo directivo y seguridad directivo. Son las tres porque las otras están la mitad de las que aparecen aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué observamos? Bueno, aquí vemos el nivel de significación, de valor, y en este caso, por ejemplo, que vemos que administrativo y directivo tiene un p-valor de cero, es decir, rechazamos la hipótesis nula de que son iguales, es decir, directivo y administrativo, esas medias son distintas, y sin embargo, aquí con el de administrativo y seguridad, que obtenemos un p-valor de 0,27, no podríamos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Es decir, lo que estamos diciendo es que en este caso, la media del administrativo y de seguridad son iguales, la media de administrativo y directivo son distintas, la media de seguridad y administrativo, ya lo hemos visto antes arriba, si lo veis, es distinta, y la media de seguridad y directivo son iguales y aquí es distinta. Es decir, lo que vemos es que las medias entre seguridad y administrativo son iguales, mientras que entre las de administrativo y directivo y seguridad directivo son distintas. Es decir, es directivo la que difiere, como veíamos en ese gráfico que decía anteriormente. Ese con el TACI. Pero si nos vamos al SF, vemos que ocurre con distintos grados de significación o de distintos p-valores, pero el resultado es el mismo. Y si nos vamos a Bonferroni, ocurre exactamente lo mismo. Vemos que con los tres procedimientos que hemos cogido ocurre lo mismo. Sin embargo, ojo, sin embargo, aquí no, sí, efectivamente, bueno, pues estoy controlando por la tasa de error, pero estoy asumiendo que las varianzas son iguales. Sin embargo, las varianzas no son iguales. Me tendría que ir al de Gaines-Howell. Con el de Gaines-Howell, que este es realmente el que deberíamos tomar, ¿vale? Observamos que efectivamente, oye, pues desde el punto de vista estadístico, estas medias son iguales todas, perdón, son todas distintas. Es decir, rechazaría la igualdad de medias, ¿vale? ¿De acuerdo? Rechazaría, no son iguales ni la de administrativo ni seguridad, rechazaría administrativo y directivo, rechazo todas. Al rechazar todas estoy diciendo que cada una de ellas es distinta del resto. Mientras que si no controlaba por la varianza, estaba diciendo que los de administrativo y seguridad tenían la misma media. ¿Vale? De ahí la importancia de la variabilidad. Es muy importante. Eso, como os comenté, en los límites, los intervalos de confianza, veíamos, como podéis observar, no se solapa ninguno de los intervalos y lo que me viene a decir justamente es eso. No siempre ocurre, pero básicamente al no solaparse podríamos deducir que las medias son distintas. Así que aunque aquí el salto sea pequeño, es suficientemente grande con la variabilidad como para decir que las medias son distintas. Esta evidentemente es distinta controlando o sin controlar, que es lo que a mí ha salido. Esa sí que es distinta. Las que podíamos dudar son estas dos. Y sin embargo, aquí se puede comprobar que efectivamente nos ha salido que son, si suponemos varianzas distintas, ¿vale? Estas medias también lo son.
Bueno, pues este procedimiento, esto es lo que hace. Os he explicado no solamente el hecho de cómo utilizarlo, sino básicamente cómo interpretarlo. Aquí dejamos este procedimiento. Sabéis que hay más cosas, pero básicamente este es lo más importante del mismo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.